Mi hijo estaba agonizando y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo, es tu deber. Eres su madre. El médico ya se estaba preparando para operarme cuando de repente mi nieto de 9 años entró corriendo a la habitación y gritó, abuela. Diré la verdad sobre por qué mi papá realmente necesita tu riñón. Todo el equipo médico se quedó paralizado. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Estoy tumbado en el frío acero de la mesa de operaciones. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me ciega los ojos. Es tan brillante que quiero cerrarlos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está rígido. Y no es por el frío. Es por una sensación asfixiante, como si el destino mismo me apretara el cuello. El pitido constante del monitor cardíaco es un ritmo constante. Pero cada latido es como un martillo golpeando mi cabeza. Puedo oír cada sonido en la habitación con una claridad cristalina. El tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los ordena. El crujido del papel mientras el doctor Evans revisa mi expediente. E incluso los tenues susurros al otro lado del cristal donde mi nuera Rebecca está con sus padres. Intento levantar la mirada hacia el cristal opaco. Allí está Rebecca, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tan afilada como una cuchilla. Le susurra algo a sus padres, pero no me quita la vista de encima. Es como si me diera una orden. Fírmalo ya. Hazlo. No lo dudes. Ya he firmado el consentimiento para donar mi riñón a mi hijo, Adam. Ese papel debe estar en algún lugar del escritorio del médico, con mi firma temblorosa y mi compromiso inamovible. La enfermera sostiene la jeringa y la anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar hondo, pero siento el pecho pesado como plomo. Pienso en Adam, mi hijo mayor, a quien crié y por quien sacrifiqué toda mi vida. Está en la habitación de al lado, débil, esperando a que mi riñón sobreviva. Me digo, esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero ¿por qué siento este vacío en mi alma? Esta ansiedad sin nombre. De repente, un estruendo me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y entra una ráfaga de aire frío, haciendo temblar y tintinear la bandeja de instrumental sobre la mesa. Toda la sala parece contener la respiración. Abro los ojos, intentando levantar la cabeza, aunque las correas me sujetan con fuerza. Mi nieto de 9 años, Mario, entra corriendo como un pequeño torbellino. Lleva las zapatillas cubiertas de barro. Su uniforme escolar está arrugado y su pequeño pecho jadea mientras jadea en busca de aire. Detrás de él, una enfermera aterrorizada lo persigue, gritando, «Niño, no puedes entrar aquí». «Dios mío, para». Pero Mario no se detiene. Corre directo hacia mí, con sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero también de determinación. «Abuela», dice con voz temblorosa, tan clara que me encoge el corazón. «Tengo que contarles a todos por qué mi papá necesita tu riñón». Toda la habitación queda en silencio. El bip bip del monitor cardíaco suena ahora más fuerte, como si quisiera destrozar el espacio. Un médico cercano deja caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol es ensordecedor. Una ruptura brusca de la tensión. Miro a Mario, mi nieto pequeño, a quien todavía llevo en brazos y le leo cuentos todas las noches. Ahí está, agarrando un viejo celular, con la cara pálida, pero los ojos brillantes. ¿Qué sabe él? ¿Por qué dice esto? Mi corazón se acelera como si quisiera salírseme del pecho. Quiero gritar para preguntárselo ahí mismo, pero tengo la garganta tan seca que no puedo articular palabra. El doctor Evans, el cirujano jefe, frunce el ceño. Levanta una mano, indicando a todo el equipo que se detenga. Su voz es profunda pero aguda. Lo que tengas que decir, dilo ahora. Veo su mirada pasar por encima de mí y posarse en Mario como si él también estuviera atrapado en ese extraño momento al otro lado del cristal. Rebecca golpea la puerta, haciendo que el cristal se estremezca. «No le hagas caso», grita con una voz estridente, casi histérica. «Es solo un niño, ya verás».
Pero la mirada de Rebecca ya no es fría. Tiembla de pánico, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Mario no mira a su madre. Solo me mira a mí, agarrando el celular con tanta fuerza en su pequeña mano que sus nudillos se ponen blancos. Respira hondo como si reuniera todo el coraje de su vida. Quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo. Pero no puedo moverme. Solo puedo mirar. Y en los ojos de mi nieto pequeño, veo un dolor, una verdad que intenta sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la habitación contiene la respiración, los recuerdos del pasado lo inundan. Mi mente como una avalancha, de aquellos días en que creía que mi familia era un círculo cerrado lleno de amor y confianza. Recuerdo mi antigua casa en Chicago, donde cada rincón olía a desinfectante, un aroma al que me había acostumbrado tanto que ni siquiera lo notaba. Tengo 67 años, pero a veces me siento mucho mayor, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace mucho tiempo. Mi esposo Joe lleva más de 10 años postrado en cama. Se sienta en su vieja silla de ruedas, sus ruedas chirrían cada vez que lo empujo al patio trasero para que tome aire. Casi nunca habla. Solo de vez en cuando suspira, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté, Joe, ¿estás cansado de esta vida? Parpadeó sin responder. No sé si me entendió o si solo hablaba conmigo misma. Esa casa era mi mundo entero, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Adam y Brandon. Hice todo lo posible para sacarlos adelante. Me despertaba al amanecer para ir a mercado para vender productos. Por las tardes, me sentaba a coser ropa para los vecinos. Y a veces me quedaba despierto hasta la medianoche para remendar camisas rotas y entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y callosas, mis uñas siempre llenas de tierra de escarbar en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Adam y Brandon tuvieran una vida mejor, no que sufrieran como yo. Adam, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre llegaba a casa riendo a carcajadas. Pero en los últimos años, empezó a debilitarse. Al principio, era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi pálido con los ojos hundidos, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté, Adam, ¿qué te pasa, hijo? Dime. Él simplemente negó con la cabeza y sonrió débilmente. No te preocupes, mamá. Probablemente sea solo por todo el duro trabajo. Rebecca, mi nuera, llegó a nuestras vidas como un viento extraño. Ella era hermosa. Ella habló dulcemente. Y al principio, realmente creí que ella era una bendición para Adán. Ella lo cuidó diligentemente. Ella le traía la medicina a casa, vigilaba sus comidas y le recordaba que tomara sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me elogiaron. «Qué suerte tienes, señora Jones, de tener una nuera tan buena». Y yo también lo creí. Cada vez que veía a Rebecca darle un plato de sopa a Adam, me decía a mí misma que simplemente me estaba preocupando demasiado. Pero a veces captaba su mirada fría y calculadora, como si estuviera ocultando algo. Una vez la vi en el patio trasero, susurrando por teléfono tarde en la noche, en voz baja pero apresurada, «No te preocupes, todo va según lo planeado». Le pregunté, «Rebecca, ¿a quién llamas tan tarde?». Ella se sobresaltó y rió nerviosamente. «Solo una amiga, mamá. Vuelve a dormir». Brandon, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años. Él vive a pocas cuadras de mi casa y trabaja como plomero y electricista. Brandon no habla mucho, pero cada vez que venía de visita, siempre traía algo para comer. A veces unas naranjas, otras veces un poco de pan todavía caliente. Él se sentaba a mi lado arreglando el ventilador de techo que chirriaba o cambiando una bombilla en la cocina. Un día me miró y me dijo con su voz profunda, «Mamá, no te mates trabajando así. No quiero verte agotada». Simplemente sonreí y agité mi mano. «Todavía puedo manejarlo. Brandon. Te preocupas por tu hermano. Él te necesita más». Pero Brandon simplemente negó con la cabeza,
con la mirada llena de preocupación. Mario, mi nietecito, era mi única alegría en aquellos días tan pesados. Tiene 9 años y muchas veces viene a mi casa con su pequeña mochila en la espalda. A Mario le gustaba sentarse en el patio trasero y jugar con algunos autos de plástico que le compré en un mercado de pulgas. Me contaba historias, cuentos inocentes que a veces me dejaban paralizada. Una vez me miró con sus ojos redondos y dijo: «Abuela, mi mamá habla por teléfono por las noches». La oí decir algo sobre una medicina, pero no entendí. Sonreí y le revolví el pelo. «Seguro que le estaba preguntando al médico algo para tu papá. No le des tantas vueltas, hijo mío». Pero en mi interior, una semilla de inquietud empezaba a germinar. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado flotaba en el aire cuando Rebeca entró. No me saludó. No sonrió. Simplemente se quedó allí de pie con los brazos cruzados. Su voz era cortante, como un cuchillo cortando el aire. «Mamá, el médico dice que solo tu riñón es compatible. Es tu responsabilidad. Tienes que salvarlo». Me quedé paralizado. La cuchara que tenía en la mano cayó en la sartén con un ruido sordo. La miré, intentando encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una fría determinación, casi una exigencia. «Rebeca, sé que haré todo lo posible por ti». «Adán», susurré, pero tenía la garganta seca. Ella asintió como si hubiera logrado su objetivo y se dio la vuelta. No habían pasado ni 10 minutos cuando aparecieron los padres de Rebeca. Entraron a mi casa como si fuera la suya. Se sentaron a la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es. El deber de una madre es algo de lo que no puedes huir. Toda esta familia ahora depende de ti». Me quedé allí quieto, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralado. Adán, que en ese momento estaba apoyado en una silla tan delgado que casi no lo reconocí, tomó mi mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Miré sus ojos, aquellos ojos que de niño brillaban con tanta vida y ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de repente como la pequeña habitación se había vuelto sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Joe en la esquina me hizo sentir que no podía respirar. Esa noche, como todos los días, le llevé a Joe su plato de sopa. El chirrido de su silla de ruedas sobre el suelo de cemento era un recordatorio constante de que estaba cargando a toda esta familia sobre mis hombros. Puse el cuenco delante de él. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quise decirle que le preguntara si estaba haciendo lo correcto, pero él estaba allí, inmóvil como una sombra. Salí al patio trasero donde Mario estaba jugando con su coche. Él levantó la vista con sus ojos brillantes, pero estaban llenos de dudas. «Abuela», dijo, «¿qué pasa si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicamentos?» Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, hijo mío?», dije, tratando de mantener la calma. Pero Mario simplemente bajó la cabeza y siguió empujando su auto sin responder. Lo que no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y solo unos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a aquella tarde, cuando Rebeca llegó a mi casa y no me dejó otra opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible más pesada que el sofocante calor del verano de Chicago. Me levantaba temprano, iba al mercado a vender mis verduras y naranjas, y me sentaba bajo la tenue luz a coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo que sacrificarme de esta manera? Pero entonces, la mirada suplicante de Adán, las palabras duras de Rebeca y las miradas interrogativas de sus padres se aferraron a mí sin darme un solo momento para respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Rebeca ya estaba en mi puerta. Acababa de terminar de preparar el té.
El aroma a menta verde apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró sin llamar, sin decir hola. Mamá, dijo con voz firme, el médico dice que no queda mucho tiempo. Si sigues dudando, podría estar en peligro. Puso una pila de papeles médicos sobre la mesa del comedor, páginas blancas llenas de números y firmas que no entendí muy bien. Señaló cada línea como si estuviera enseñando a un niño. Aquí dice claramente que tú eres el único compatible. Nadie más puede salvarlo. Me quedé allí sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo escuché el sonido de la escoba raspando el concreto mientras comenzaba a barrer la casa, una forma de escapar de la mirada de Rebecca. Te escuché, dije con una voz apenas audible. Haré todo por Adam. Pero dentro había una roca muy pesada que me agobiaba y me hacía querer gritar y huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, tratando de ahogar las palabras de Rebecca. Pero ella no se detuvo. Ella simplemente se quedó allí mirándome como si esperara que aceptara una vez más para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando ella se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Adán, en los días cuando era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, aferrado a mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando crezca, te construiré una casa hermosa. Ahora yacía allí, delgado, pálido, una sombra de lo que una vez fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me llenaba de miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche, los padres de Rebecca vinieron. Trajeron una canasta de frutas, algunos mangos y algunas naranjas, pero la dejaron sobre la mesa como mera formalidad y se sentaron en las dos sillas principales de la sala como si fueran dueños de la casa. Su padre, el señor Collins, tosió un par de veces y dijo con voz ronca, en mis tiempos, los padres lo sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora te toca a ti. Tienes que hacer lo mismo. La madre de Rebecca, la señora Peterson, asintió con una mirada tan afilada como un cuchillo. Si te niegas, el honor de esta familia quedará en el suelo. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no amas a tu hijo, que no mereces ser madre. Yo estaba sentada allí, agarrada al borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo para preguntarles por qué toda esa carga recaía sobre mí, pero no podía abrir la boca. Simplemente bajé la cabeza y asentí levemente como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Rebecca, con falso encanto, me puso un trozo de pollo en el plato, pero su voz era fría. Mamá, guarda tus fuerzas para la cirugía. Miré el pollo en mi plato, pero no pude tragar. Adam estaba sentado enfrente a mí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me salvarás. Igual que todas las veces que me salvaste de niño. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y me quedaba despierta toda la noche limpiándolo con paños húmedos. O las veces que se caía de la bicicleta y corría a vendarle las heridas. Siempre estaba ahí. Siempre era la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué tenía tanto miedo? Brandon estaba sentado en un rincón de la mesa, silencioso como una sombra. No comía. Simplemente removía la cuchara en su plato de sopa, sin apartar la vista de Rebecca. Vi su mirada llena de sospecha, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de cenar, Rebecca se levantó. Y personalmente llevó el plato de Adam a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápido, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado,
como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche, no pude dormir. Tumbada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Adam se agotaba. Me levanté y caminé por el pasillo para buscar un vaso de agua. Entonces oí susurros desde la habitación de Adam y Rebecca. Me detuve, de pie en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Rebecca era baja pero clara. Sí, después del trasplante, tendremos todos los datos. No te preocupes, no se atreverá a negarse. Me quedé allí parada, con el corazón latiéndome con fuerza. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Data. ¿De qué estaban hablando? Quería llamar a la puerta, enfrentarla, pero justo en ese momento, Rebecca abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió falsamente. ¿Sigues despierta, mamá? Solo llamaba para preguntar por su medicina. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Rebecca, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. En los días que siguieron a la tensa conversación con Rebecca y sus padres, sentí que vivía en un sueño nebuloso donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Continué con mis tareas diarias: ir al mercado a vender, coser ropa, alimentar a mi esposo Joe. Pero cada acción era mecánica, sin alma. Sentía un peso en el corazón, como si una nube negra me cubriera la cabeza. Y las palabras de Rebecca, la mirada suplicante de Adam, daban vueltas en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Mario, mi nieto de 9 años, vino, apareció la primera grieta en el muro de confianza que intentaba mantener. Mario entró con las zapatillas manchadas de barro y las manitas aún pegajosas por la pintura de la clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el coche de plástico que le había comprado el año pasado, en un mercadillo. Lo miré, intentando sonreír, pero mi mente era un caos. Mario siempre había sido una luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día, no sonrió. Empujó el coche de un lado a otro por el suelo con la mirada perdida. Y de repente, levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo en voz baja pero clara, «¿qué pasa si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicamentos a propósito?» Me sobresalté como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara que tenía en la mano casi se cae, pero logré sujetarla, temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté intentando mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Mario no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y siguió jugando con su coche, pero lo vi apretar la mano como si estuviera conteniendo algo. Quise abrazarlo para preguntarle más, pero solo logré soltar una risa nerviosa. «Estás pensando demasiado, muchacho. Tu papá está enfermo y los médicos lo están curando». Pero mi sonrisa fue forzada y Mario no me la devolvió. Él simplemente me miró. Se levantó silenciosamente, cogió su mochila y corrió de vuelta a su casa. La pregunta de Mario fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi pequeña cocina, mirando las verduras en la mesa, pero incapaz de concentrarme. Pensé en Adam, en los frascos de pastillas que Rebecca siempre traía, en cómo controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí mismo que probablemente estaba imaginando cosas. Rebecca era la esposa de Adán. Ella lo amaba. Ella no le haría daño. Pero en lo más profundo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, Brandon llegó con su caja de herramientas, diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo vi subir la escalera, girar y apretar cosas, y la luz de la nueva bombilla iluminó toda la cocina. Pero entonces, cuando bajó con la vieja bombilla en la mano,
Brandon me miró con una seriedad inusual. Mamá, dijo en voz baja, casi un susurro. Mi cuñada se comporta de forma muy extraña. Vi unos frascos de pastillas sin etiquetar en el botiquín de mi hermano, y los esconde muy bien. Me sobresalté y el plato que estaba lavando en el fregadero se cayó, salpicándome agua en la blusa. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la voz entrecortada. Brandon se bajó de la escalera y se paró frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. Mamá, me temo que lo que le pasa a mi hermano no es una enfermedad normal. Me temo que alguien no terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Me quedé allí, con las manos mojadas y sintiendo como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Quería gritar para decirle a Brandon que estaba pensando demasiado las cosas, que Rebecca no podía hacer algo tan terrible. Pero no pude hablar. Me quedé mirando a Brandon. Y en mi cabeza volvió a resonar la pregunta de Mario. ¿Qué pasa si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicamentos? Intenté descartar esa idea, pero se me pegó como una sombra. No pude escapar. La tarde siguiente, le llevé sopa a Adam al hospital. La habitación blanca y el penetrante olor a desinfectante me hacían sentir que no podía respirar. Adam estaba acostado, delgado y con vías intravenosas en ambos brazos, pero aún así trató de sonreír cuando me vio. Mamá, ya estás aquí, dijo con voz débil. Puse el recipiente en la mesita de noche y cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Rebecca junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Ella dejó caer discretamente una pastilla de color extraño en el vaso. Un movimiento tan rápido que si no hubiera estado observando con atención, no me habría dado cuenta. Cuando entré, se sobresaltó y derramó un poco de agua en el suelo. ¿Qué pastilla es esa, Rebecca?, pregunté, intentando sonar calmado. Ella sonrió, pero su sonrisa era forzada. Es un suplemento para el riñón. Se lo recetó el médico. Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No pude mantener la calma. Después de que Adam terminó de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. Doctor, pregunté con voz temblorosa. ¿Le recetó algún nuevo suplemento renal a Adam? Se sorprendió y revisó el expediente. No, no hemos prescrito nada nuevo. La medicación actual es suficiente. Su respuesta me dejó congelado. Me quedé en el pasillo del hospital escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Rebecca había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tuvo que ocultarlo? Al atardecer, Mario vino nuevamente a mi casa. Esta vez no jugó con su coche. Se sentó en una silla y sacó de su mochila un viejo teléfono celular con la pantalla rota. Abuela, dijo en voz baja pero firme. Quiero que escuches esto. Escribió algo y me entregó el teléfono. Se reprodujo una grabación. Era la voz de Rebecca, susurrante pero clara. Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse. Se me cayó el teléfono. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que tenía los ojos rojos, como si estuviera tan asustado como yo. Lo encontré en el viejo teléfono de mi mamá, dijo con voz entrecortada. No sé qué es, pero pensé que debería saberlo. Abracé a Mario, tratando de contener las lágrimas. Eres tan valiente, muchacho, susurré, pero por dentro, todo se desmoronaba. Resultados de pruebas. ¿De qué hablaba Rebecca? Pensé en Adam, en los frascos sin etiquetar, en la mirada desconfiada de Brandon, en la extraña pastilla de color en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco, encajaban, formando una imagen que no me atrevía a mirar directamente. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Adam se agotaba. Una mañana, fui al hospital con un viejo recipiente de plástico con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes.
La habitación de Adam era blanca, fría, y el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día lo sentí oprimirme el pecho. Adam estaba allí tumbado con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún así intentó sonreír al verme. «Mamá, llegaste tan temprano», dijo con una voz tan débil como un suspiro. Puse la comida en la cocina. Me acerqué a la mesita de noche e intenté sonreír, pero una tormenta se desataba en mi interior. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Mario, la advertencia de Brandon, todo gritaba en mi cabeza sin darme paz. Rebecca ya estaba allí, sentada junto a la cama de Adam, mirando la bolsa intravenosa que goteaba lentamente. No me miró, no me saludó, solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera un hecho. En la mesita de noche, vi un pequeño frasco de pastillas con el frasco de la cápsula medio escondido bajo una servilleta de papel arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Era solo un recipiente de plástico blanco con unas extrañas pastillas azules dentro. Lo recogí, intentando mantener la voz firme. «¿Qué medicina es esta, Rebecca?». Se sobresaltó. Casi dio un salto y me arrebató el frasco de la mano tan rápido que me hizo retroceder. «Solo son vitaminas, mamá», dijo con una sonrisa tan falsa como la pintura barata. El médico se las recetó para ayudar a su riñón. Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Rebecca, la forma en que me arrebató el biberón. Todo estaba mal, como si ocultara un secreto que yo no debía saber. Me senté junto a Adam y empecé a alimentarlo, pero mi mente estaba en otra parte. Pensé en el biberón sin etiqueta, en lo que Brandon había dicho sobre las medicinas extrañas que Rebecca escondía. Pensé en Mario, en su inocente pero aguda pregunta. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Quería preguntarle a Rebecca ahí mismo. Quería gritar y exigir la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de que si abría la boca, todo se derrumbara y perdiera a Adam para siempre. Miré a mi hijo mientras luchaba por tragar cada bocado y me dije, «Mary, tienes que calmarte. Primero tienes que averiguar qué está pasando». Al mediodía, Brandon llegó al hospital. Entró con las manos aún manchadas de grasa del trabajo y su camisa vieja desgastada por los hombros. No dijo nada. Simplemente se sentó en silencio en un rincón, observando a Rebecca, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella se fue, Brandon se me acercó y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. «Mamá, quiero que veas esto», susurró con una voz tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había algunas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para pararme el corazón. Era Rebecca en el estacionamiento del hospital, sacando discretamente una pequeña bolsa del maletero de su coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la mayor parte de la cara, pero pude ver claramente la bolsa de medicinas en la mano de Rebecca. «Tomé estas fotos ayer», dijo Brandon con voz temblorosa. La seguí porque me pareció muy extraño su comportamiento. «Mamá, tengo miedo de que le esté haciendo algo a mi hermano, Adam». Me quedé sin palabras, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El frío suelo del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. «Brandon», susurré, «¿estás seguro? ¿Oíste lo que decían?». Brandon meneó la cabeza y sus ojos estaban rojos. No pude escuchar bien, pero la vi darle la bolsa al hombre, y él le entregó un sobre. «Mamá, esto no es normal». Miré a Brandon a los ojos. Vi la preocupación y la rabia en ellos, y supe que no estaba mintiendo. Pero todavía no quería creerlo. Rebecca era la esposa de Adán. Ella había jurado cuidarlo. ¿Cómo pudo hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando regresé a casa, Mario vino nuevamente. No corrió ni jugó como de costumbre. En cambio, se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. «Abuela», dijo en voz baja pero decidida.
Quiero que escuches algo. Sacó de la mochila el viejo celular con la pantalla rota y, temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Rebeca resonó, susurró, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígido. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré a Mario, mi nietecito, y vi que tenía los ojos rojos y los labios apretados como si estuviera conteniendo las lágrimas. Lo encontré en el viejo celular de mi mamá, dijo con voz entrecortada. No sé qué es, pero pensé que debería saberlo. Abracé a Mario, sintiendo como si el mundo entero se derrumbara a mis pies. Eres tan valiente, Mario, susurré, pero se me quebró la voz y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pensé en Adán, en las botellas sin etiquetar, en las fotos de Brandon, de la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero encajaban, pintando un panorama sombrío que no me atrevía a afrontar. ¿Qué hacía Rebeca? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué decía que esa anciana no se atrevería a negarse? Me sentí traicionado, no solo por Rebeca, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa en silencio, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules destellando por la ventana como heridas en el alma. Pensé en Adam, en cómo se debilitaba cada día, en las extrañas medicinas, en los susurros calculadores de Rebeca. Pensé en Brandon, en la sospecha y la preocupación en sus ojos, y en Mario, el niño de 9 años que valientemente me había traído la verdad. Me agarré la cabeza, sintiendo que mi cerebro iba a explotar. Quería correr al hospital, enfrentarme a Rebeca, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Temía no tener fuerzas para soportarlo. Me levanté, salí al patio trasero y miré la tenue luz de la luna. Pensé en Joe, mi silencioso esposo, que solo podía sentarse a observarlo todo. Quería decirle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola con los fragmentos de una verdad que se revelaban lentamente. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo entero me pesaba en el pecho. El canto de los pájaros en el patio trasero, un sonido que normalmente me tranquilizaba, ahora se sentía como cuchillos apuñalándome la mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Adam. Las pistas que Mario y Brandon me habían dado, la grabación, las fotos, la botella sin etiquetar, seguían dando vueltas en mi cabeza. Pero no me atrevía a enfrentarlas. Temía que si indagaba más, encontraría una verdad insoportable. Solo quería salvar a Adam, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo, abajo, supe que las cosas no eran tan sencillas. El hospital me citó al mediodía. Entré en una pequeña sala de reuniones donde el doctor Evans ya me esperaba. Extendió los resultados del laboratorio sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendí. Señora Jones, dijo con voz grave pero firme. Lo hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Adam. Si no procedemos pronto, su vida correrá peligro. Me quedé allí sentada, agarrándome el borde de la blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro. Entiendo, susurré, pero mi voz era tan baja que dudé que me hubiera oído. El doctor Evans me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya lo hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Rebeca, sus padres e incluso Adam contaban conmigo, y no podía dejar que mi hijo muriera. A través del cristal de la puerta, vi a Rebeca de pie. Allí, con los brazos cruzados. Su mirada, tan penetrante como siempre, le hizo un gesto a su madre,
la señora Peterson, como si estuviera segura de que no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio escalofríos, como si estuvieran jugando al ajedrez y yo fuera solo un peón. Quise levantarme y gritar que sabía lo de la botella, lo de la grabación, pero no pude. Me quedé allí sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible sin escapatoria. Esa noche, reuní a toda la familia en mi pequeña casa. El salón estaba abarrotado. La luz amarillenta de una bombilla vieja se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera en la mesa. El aroma a hierbabuena no lograba disipar la atmósfera pesada. Los padres de Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson, estaban sentados en el centro, ocupando las dos mejores sillas como si fueran los dueños. Rebecca se sentó junto a ellos, con las manos entrelazadas, mirándome de reojo como para asegurarse de que no me echaría atrás. Adam estaba tumbado en un sofá, pálido y con la respiración entrecortada. Brandon estaba apoyado en la pared, en silencio, pero con los ojos enrojecidos, como si estuviera conteniendo una furia a punto de estallar. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazado a su pequeña mochila, con la mirada llena de angustia. Respiré hondo. Me temblaban las manos al dejar la tetera. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa, pero intentando sonar firme. Voy a donar mi riñón a Adam. La habitación explotó como una bomba. La señora Peterson aplaudió y dijo con voz chillona, «Esa sí que es una madre. Sabía que no decepcionarías a esta familia». Rebecca se cubrió la cara. Las lágrimas corrían por sus ojos, pero vi cómo apretaba los puños como si estuviera actuando en una obra de teatro. «Ay, mamá», dijo con voz entrecortada. «Sabía que lo querías más que a nadie». «Gracias». Adam me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir, «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me rompieron el corazón como una daga en el pecho, pero entonces Brandon se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo vibrar las tazas de té. «No», gritó, con la voz temblorosa de rabia. «Mamá, ¿no lo ves? Te estás sacrificando por un plan malvado. Te está usando a ti y a mi hermano, Adam». El aire en la habitación se volvió denso. El único sonido era el zumbido de un mosquito alrededor de la bombilla. Rebecca se puso de pie de un salto y señaló a Brandon. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Hago todo por mi marido». Pero Brandon no se echó atrás. Se acercó, con la mirada encendida. «¿Acusarte? ¿Y qué hay de esas botellas sin etiquetar y esas llamadas de medianoche? Mamá, no puedes dejar que te engañen». Miré a Brandon, luego a Rebecca y finalmente a Adam. Quería decir algo para pedirle a Brandon que se calmara, pero no pude. Simplemente aparté la mirada, sintiendo como si el mundo entero se me viniera encima. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su tenue luz iluminaba las palabras temblorosas que estaba escribiendo en mi testamento. Escribí que la casita sería para Brandon y algunas de mis pocas cosas de valor para Mario. Cada golpe era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada para dejar algo a mis seres queridos. Joe estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en un rincón, mirándome con sus ojos sin vida. Vi su mano temblar como si quisiera decir algo pero no pudiera. Lo miré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Joe, tengo que hacerlo bien. Tengo que salvar a Adam». No respondió. Solo parpadeó y dos lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba recuerdos de mi boda. Afuera, llovía a cántaros, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. Temprano por la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callejuelas que conducían al hospital, estaba tumbada en una camilla en una ambulancia. Agarraba una pequeña bolsa de tela con una muda de ropa y un pañuelo bordado que tenía desde el día de mi boda.
La sirena de la ambulancia aulló, pero ya no le presté atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero sentía una opresión en el pecho. Hoy era el día en que donaría mi riñón a Adam, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente, pero mi corazón seguía hecho un nudo, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el suelo de baldosas fue como un martillazo en mi cabeza. Rebecca caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de un guardia. «No te preocupes, mamá», dijo en voz baja pero cortante. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria. Su sonrisa me dio un escalofrío, no de frío, sino de la sensación de que me estaban guiando hacia un plan donde solo era un peón sin voluntad. En la recepción, los padres de Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson, ya estaban allí. Iban elegantes. El señor Collins con un traje viejo pero bien planchado y la señora Peterson con un vestido rojo brillante, como si vinieran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Rebecca del brazo y saludaron a los médicos con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Oí a la señora Peterson reír a carcajadas mientras le decía a un joven médico: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Me quedé allí de pie, agarrando mi bolsa de tela, sintiéndome como una extraña en mi propia historia. Adam ya había sido llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La pequeña habitación estaba fría y sus delgados brazos estaban llenos de vías intravenosas. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos. Pero cuando me vio, intentó sonreír débilmente. «Mamá, gracias», susurró, con la voz entrecortada por el cansancio. Tomé su mano. Estaba helada y tenía ganas de llorar. «Adam, haré todo lo posible para que te mejores», le dije. Pero mi voz temblaba como si intentara convencerme a mí misma. Miré a mi hijo a los ojos. Vi una confianza absoluta en ellos y me pregunté: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De repente, Brandon entró corriendo con las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Tenía la camisa empapada de sudor, como si hubiera corrido una larga distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo. Dijo casi suplicando mientras me agarraba por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón. Algo no está bien». Miré a Brandon. Vi sus ojos rojos llenos de rabia y preocupación. Quería decirle que ya había decidido que no podía dejar que Adam muriera. Pero las palabras no salían. Simplemente puse mi mano sobre la suya, la apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. Brandon se quedó allí impotente, gritando detrás de mí: «Mamá, escúchame». Pero no me di la vuelta. No me atreví a darme la vuelta porque tenía miedo de que si miraba a Brandon a los ojos, me desmoronaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me provocó náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Quirófano número 3. Prepárense para el trasplante de riñón». Me llevaron a un vestuario donde una enfermera me puso un gorro y una mascarilla. La fría bata azul que me pusieron fue un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo. Vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté: «María, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?». Pero entonces la imagen de Adán en la cama del hospital apareció en mi mente y apreté los dientes y continué. Mientras caminaba por el pasillo, vi a Rebecca y a la señora Peterson de pie junto a una ventana de vidrio hablando con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la cara,
idéntica al hombre de la foto que Brandon me había mostrado. Vi a Rebecca entregarle un sobre y él rápidamente lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Mi corazón empezó a latir fuerte. Un sudor frío me corrió por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quería detenerme, gritar y exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me condujo a la sala de operaciones. Dentro de la sala de operaciones, la luz blanca brillaba directamente en mis ojos, tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Evans estaba allí, con el rostro serio pero tranquilo. «Todo está listo, señora Jones», dijo con voz grave. «Relájese». Asentí, pero tenía el cuerpo rígido. La enfermera me colocó electrodos en el pecho y el bip bip del monitor cardíaco era constante, pero cada latido era como una advertencia. Rebecca apareció al otro lado del cristal. Pegó la cara a la ventana e hizo una señal para firmar rápidamente hacia los papeles que sostenía otra enfermera. Tomé el bolígrafo, temblando. La tinta se desparramó sobre el papel. Al firmar, sentí como si firmara mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior para Brandon, para Mario, y me pregunté, ¿será esta la última vez que esté consciente? Justo cuando el médico se disponía a inyectarme la anestesia, mi corazón latía furiosamente. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero las imágenes de Adam, Brandon, Mario y Rebecca daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario del frasco sin etiquetar de Brandon. Foto. Quería detenerlo todo, pero no pude. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado en esta habitación. Solo podía quedarme allí tumbado, esperando con un miedo que me ahogaba el corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba a punto de inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la habitación. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todos los médicos y enfermeras se sobresaltaron. Algunos se giraron bruscamente con pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño torbellino. Sus zapatillas aún estaban manchadas de barro. Su uniforme escolar estaba arrugado y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba. Apretaba con fuerza su viejo celular con la pantalla rota como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió tras él, gritando desesperada, «Niño, no puedes entrar aquí». «Dios mío, para». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que paralizó a todos en la habitación. «Tengo que decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve la respiración. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el bip bip del monitor cardíaco, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera romper la quietud. Un médico cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue ensordecedor, un corte agudo en el aire tenso. El doctor Evans, el cirujano jefe, levantó una mano, indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz era tranquila y firme. «Deja que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora». Miré a Mario. Vi su pequeña mano agarrando el celular, su rostro pálido, pero sus ojos brillante como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «¡Fuera!». A través del cristal, Rebecca golpeó la puerta con furia, haciendo que el cristal resonara. «No le hagas caso», gritó con voz estridente, casi histérica. «Es solo un niño, ya verás». Pero la mirada de Rebecca ya no era gélida. Temblaba de pánico, como si el secreto que tanto se había esforzado por ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su madre. Se acercó a mí, con manos temblorosas, pulsó el play en el móvil. Sonó una grabación. Era la voz de Rebecca,
susurrada, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. La habitación entera pareció estallar en silencio. Sentí que se me helaba la sangre, que el aire se me atascaba en la garganta. El doctor Evans se giró bruscamente para mirarme, con los ojos abiertos de asombro. Ordenó, con una voz tan aguda como un bisturí. Detengan todos los preparativos ahora mismo. Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás permanecieron inmóviles, sin atreverse a moverse. Rebecca, al otro lado del cristal, gritó y golpeó la puerta. No es verdad. Se lo ha inventado todo. Esta niña está siendo manipulada. Pero su voz se quebró como si ni siquiera ella misma creyera sus propias palabras. Miré a Mario y lo vi romper a llorar. Pero seguía aferrado al celular como si fuera la última prueba para salvarme. Yo también tengo un video, dijo con la voz entrecortada. Es cuando mi mamá y mis abuelos hablan de vender medicamentos. Reprodujo un video y la imagen apareció en la pantalla pequeña. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento intercambiando un sobre con el hombre desconocido que había visto antes. Se escuchó la voz de la señora Peterson. Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender los medicamentos en el extranjero. Este dinero lo cambiará todo. Me quedé allí tumbada, con la vista nublada por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto me había esforzado por evitar, ahora expuesta ante todos, y alivio porque por fin ya no tenía que mentirme a mí misma. Brandon irrumpió desde el pasillo, con la cara roja de ira. «Basta», gritó, lanzándose contra la puerta de cristal para encarar a Rebecca. «Lo envenenaste. Pensaste que todos estábamos ciegos». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Brandon levantó la mano y abofeteó a Rebecca. El sonido seco resonó por el pasillo, provocando el grito de la señora Peterson. «¿Cómo te atreves a golpear a mi hija?» Pero Brandon no se detuvo. Señaló a Rebecca con la voz temblorosa de rabia. «¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adam?» Rebecca se llevó una mano a la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Solo el pánico de alguien que ha sido descubierto. «Estás loco», gritó, volviéndose hacia el doctor Evans. «No los escuches. Me están calumniando». Pero el doctor Evans no respondió. Se puso pálido y se dirigió a una enfermera. «Esto ya no es una cirugía. Es la escena de un crimen. Llama a la policía ahora». Una enfermera salió corriendo mientras las demás se miraban confundidas. Me quedé allí tumbada sintiendo que el mundo se derrumbaba. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no me las sequé. Miré a Mario, mi nieto pequeño, que valientemente había entrado en el quirófano para salvarme. Miré a Brandon, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Adam, mi hijo, que yacía en la habitación de al lado, sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser. En ese momento, comprendí que todo había cambiado. La verdad había estallado como una puerta al ser derribada, y ahora nada podía ocultarla. El quirófano, que antes había sido frío y silencioso, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras confundidas se miraban entre sí, sin saber qué hacer. El doctor Evans frunció el ceño, su mirada penetrante escudriñaba a cada persona como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Me quedé allí, con la vista nublada por las lágrimas, pero sin poder apartar la vista de la escena. La verdad que Mario acababa de revelar era como un fuego que consumía toda la confianza que me quedaba. Rebecca, tras la bofetada de Brandon, se agarró la mejilla y gritó en un voz estridente: «¿Cómo te atreves a golpearme? Lo hago todo por mi marido».
Las lágrimas corrían por su rostro, pero pude ver claramente el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa acusada injustamente, sino el miedo de alguien descubierto. Se giró hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Peterson con la voz entrecortada. No hice nada malo. Solo quería salvar a Adam. Papá, mamá, digan algo. Pero el señor Collins y la señora Peterson se quedaron allí parados, pálidos, incapaces de articular palabra. La señora Peterson, normalmente tan astuta y mandona, ahora apretaba los puños, mordiéndose los labios para contener un temblor. De repente, la señora Peterson golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra las baldosas resonó, y me señaló directamente. Te atreviste a manipular a tu nieto para que inventara mentiras sobre mí, vieja malvada. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Quería gritar, decirle que no había manipulado a nadie, que era su hija quien me había traicionado. Mi familia. Pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Me quedé allí mirándola, sintiéndome acorralado en un lugar oscuro donde todos mis años de sacrificio estaban siendo pisoteados. El señor Collins, el padre de Rebecca, le susurró discretamente a un médico conocido que estaba cerca, en voz baja pero apresurada: por favor, continúe con la cirugía. Nos encargaremos de todo. Solo necesitamos que esto termine. Le puso un sobre en la mano al médico, pero el doctor Evans se acercó de inmediato con una voz fría como el hielo. Aquí decide la ley, no el dinero. Le arrebató el sobre, lo tiró al suelo y ordenó a una enfermera: cierren las puertas. Que nadie salga. Voy a informar a la gerencia del hospital ahora mismo. El sonido de sus pasos era firme, como una declaración de que todo se había descontrolado. Brandon, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me agarró por los hombros, con los ojos enrojecidos, y gritó: mamá, no dones el riñón. Todo es su plan. Ella envenenó a mi hermano. ¿No lo ves, Adán? La voz de Brandon tembló, llena de rabia y dolor. Lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo tratando de proteger a su madre. Quería decirle algo para consolarlo, pero no pude. Me quedé allí parado, sintiendo el mundo desmoronarse bajo mis pies. Desde la sala de preparación de al lado, se escuchó la voz débil y confusa de Adam. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué discuten? Intentó sentarse, respirando con dificultad. Las vías intravenosas en su brazo temblaron con el movimiento. Escuché la voz de mi hijo y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Adán no sabía nada. Él no sabía que la esposa que amaba, aquella en quien confiaba, había arrastrado a toda la familia a una oscura conspiración. Quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero no podía moverme. Me quedé allí tumbada con lágrimas corriendo, sintiéndome dividida entre mi amor por Adam y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Mario, que estaba a mi lado, rompió a llorar, pero aún así levantó el celular y dijo con voz entrecortada: tengo otro video. Aquí es cuando mi mamá les da las medicinas a mis abuelos. Reprodujo el video y la imagen apareció en la pantalla pequeña. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento haciendo el intercambio con el hombre desconocido. La voz de la señora Peterson se escuchó clara y fría. Si el trasplante tiene éxito, podremos vender el medicamento en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todas las ganancias sucias. Toda la sala quedó en silencio. Una enfermera le tapó la boca y tenía los ojos abiertos por el horror. El doctor Evans se quedó congelado, agarrando el expediente como para contener su rabia. Rebecca, presa del pánico, se abalanzó sobre él para arrebatarle el celular a Mario, intentando tirarlo al suelo. «No, eso es falso», gritó, con la voz quebrada. Pero Brandon fue más rápido. Él le arrebató el teléfono y empujó a Rebecca, quien cayó al suelo. Uno de sus tacones altos salió volando, rebotando en el suelo con un sonido seco,
como el periodo final de la farsa que había orquestado. «Cierra el pico». Brandon gritó, con la cara roja de furia. «¿Crees que puedes engañar a todo el mundo? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adán?» Rebecca estaba sentada en el suelo, con el cabello desordenado, pero su mirada aún tenía un destello de terquedad. «No hice nada, me estás calumniando». Apareció la seguridad del hospital. 2 hombres uniformados entraron con expresión seria. Se acercaron a Rebecca, al señor Collins y a la señora Peterson, sin darles tiempo a reaccionar. La señora Peterson seguía maldiciendo con el bastón temblando en su mano. «Traidor. Destruiste esta familia». Ella me señaló, pero su voz se quebró como si incluso ella supiera que todo había terminado. Rebecca fue sujetada firmemente. Ella se retorció. «Déjame ir. No hice nada malo». Pero su mirada ahora solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado. Me quedé allí inmóvil, con el cuerpo frío pero con los ojos bien abiertos, observando cómo la verdad se desarrollaba ante mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró detrás de la policía, los gritos de Rebecca y sus padres aún resonaban en el pasillo del hospital. Pero para mí, se desvanecieron en el aire como una pesadilla que se disipa. Rebecca seguía gritando con voz quebrada. Estaba contribuyendo a la ciencia. «Nadie me entiende». Pero nadie le respondió. El señor Collins y la señora Peterson, que una vez se sentaron con tanta arrogancia en mi sala de estar, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio. Me quedé en la mesa de operaciones, todavía temblando, pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula en la que no sabía que estaba. El doctor Evans se acercó. Su rostro estaba serio, pero su mirada se había suavizado. «Señora Jones», dijo con voz grave, «hemos cancelado la cirugía. Transferiremos a Adam a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Arriesgaste tu salud preparándote para esto, pero le salvaste la vida y tu dignidad». Lo miré. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no me las sequé. «Gracias, doctor», susurré con voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad, pero sabía que, por primera vez en meses, sentía que respiraba de verdad. Brandon corrió hacia mí y me ayudó a incorporarme. Me tomó la mano con fuerza. Su mirada era firme pero llena de dolor. «Aún me tienes, mamá», dijo con voz entrecortada. «Voy a protegerte de ahora en adelante. Lo prometo». Apreté su mano, sintiendo el calor de su piel áspera y grasosa. Miré a Brandon a los ojos y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar con el mundo entero para proteger a su madre. «Eres mi orgullo, hijo», susurré, y las lágrimas volvieron a caer. Brandon no dijo nada. Simplemente me abrazó fuerte. Y en ese abrazo, encontré algo de consuelo en medio de las ruinas de mi familia. Adam fue trasladado a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba acostado, pálido y con las vías intravenosas aún en sus brazos. Me miró con los ojos enrojecidos y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿es cierto que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño?» Su pregunta fue como una puñalada en el corazón. Me acerqué, me senté en la cama a su lado y lo abracé. Mis lágrimas cayeron, mojando su bata de hospital. «Ay, Adam, hijo mío», dije con voz entrecortada. «No sé dónde empezó todo esto, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño nunca más». Adam bajó la cabeza. Lágrimas. Le rodó por las mejillas delgadas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí y te dejé sufrir demasiado». Lo abracé más fuerte, sintiendo que en el mundo solo éramos nosotros dos, abrazados en medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, el periódico empezó a cubrir la noticia. Red de narcotráfico desmantelada en un hospital local. Los titulares gritaban. Escribían sobre un grupo de médicos y farmacéuticos involucrados, en el que Rebecca,
El señor Collins y la señora Peterson eran figuras clave. Habían estado probando drogas ilegales en pacientes como Adam, usando el trasplante de riñón como prueba de humo para recopilar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenó de horror y dolor. Pensé en Rebecca, en las veces que me sirvió comida, en sus dulces palabras que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Adam, en los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo ponía en peligro. Adam comenzó su diálisis y tratamiento con medicamentos. Su salud mejoró lenta pero constantemente. Una tarde, me tomó de la mano, bajó la cabeza y dijo con voz entrecortada: «Mamá, yo estaba ciego. Confié en Rebecca y casi dejé que lo perdieras todo». Le acaricié la cabeza como solía hacerlo cuando era niño y le dije: «Hijo, lo importante es que todavía estás aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón se había formado una cicatriz, no solo por la traición de Rebecca, sino porque me había dejado llevar al borde de la muerte sin hacer preguntas. Regresé a mi casita donde Joe seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Mario hasta la escena de Rebecca esposada. No sé si lo entendió todo, pero cuando terminé de hablar, lo vi parpadear y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas. Tomé su mano, la apreté y, por primera vez en años, sentí una pequeña respuesta suya. Un apretón débil, como si intentara decirme que entendía. Rompí a llorar, no de dolor, sino porque sabía que, a pesar de todo, todavía lo tenía. Todavía tenía a mi familia. Mario se convirtió en el pequeño héroe del barrio. El día que llegó a casa, corrió hacia mí, me abrazó por el cuello y susurró: «Abuela, siento haber tardado tanto en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvar». «Tú». Reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Eres la persona más valiente que conozco», dije, alborotándole el pelo. Mario sonrió, la primera sonrisa que le veía en días. Lo miré a los ojos y vi que su inocencia seguía ahí, aunque manchada por lo que había tenido que presenciar. Me prometí proteger a Mario, darle una infancia que nadie pudiera robarle. La última noche, me senté en mi pequeña habitación bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas. La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que te muestra quién realmente merece ser llamado así. Perdí mucho, pero me encontré a mí mismo. Cerré el diario, dejé el bolígrafo y escuché la lluvia golpear el techo del patio trasero. Sentí una extraña calma, como si la tormenta hubiera pasado, dejando un cielo despejado. Miré por la ventana. Vi la pálida luz de la luna iluminando el patio trasero. Y supe que incluso si el camino por delante era largo, nunca más me dejaría cegar. Había recuperado mi propia fuerza, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No estamos contando esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto si estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencido de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderán.